Bueno, buenos días y bienvenidos al episodio número 6 de este podcast que pretende aglomerar a los artistas rosarinos. Tenemos hoy el placer de tener a Julieta Tonelo, escritora de la ciudad. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar acá en Sábado Santo. Julieta, queremos que nos cuentes un poquitito. Vamos a hablar sobre tu novela, que se llama Lo que no te conté, y es editada por Casa Grande en Rosario. La pueden conseguir en las librerías donde está Casa Grande. Y queremos que nos cuentes un poquitito. Vamos a llegar a tu novela, pero primero que nos cuentes un poco tu recorrido como lectora. ¿Cuáles fueron tus primeros movimientos hacia la literatura, hacia leer los libros que tal vez tenías en tu casa, o si los leías o los buscabas en otro lado? Contanos un poco sobre eso. Dale, buenísimo. Bueno, desde que aprendí a leer, empecé, no paré nunca más. En casa había libros, sí, no muchos, pero había, que eran, por ejemplo, los libros de la biblioteca Villiquen, que venían de tradición familiar, heredados de mi mamá. Pero me parece que en cuanto a lecturas, lo que más me influyó fue una tía abuela que tenía una biblioteca enorme con la colección completa de las novelas de Agatha Christie, que es como un montón, son muchas. Entonces yo iba todas las semanas y me llevaba una y después se las devolvía. Eso había sido ya cuando tenía 9, 10 años. Y me obsesioné con las novelas de Agatha. De hecho, después me hice socia de la Biblioteca Argentina y seguía sacando, las volvía a releer. Eso fue una de las lecturas que más me marcaron. Las novelas de misterio, ahí también entré en el policial. Después, bueno, fui avanzando, pero creo que esa fue una de las autoras que más me marcó. Y de chica recuerdo mucho, por ejemplo, que me llevaban a la feria del libro. En ese momento se hacía en el patio de la Madera, que ya no existe más. Me decían, bueno, elegite, qué sé yo, 1 o 2 libros. Me gustaba mucho Roald Dahl, el autor de Matilda y las brujas, Charlie la fábrica de chocolate. Esas fueron, digamos, las lecturas que más me marcaron, que tenían que ver. Era como un mundo muy distinto al de Agatha Christie, porque tenía que ver con la imaginación, con el mundo de la niñez. Tenía una cosita ahí de medio de lo paranormal en un punto, las historias de Roald Dahl. Para niños, pero también abriendo un camino para cosas un poco más profundas, ¿no? Sí, puede ser. A mí Roald Dahl me parece un autor que tranquilamente lo puede disfrutar un adulto. Digamos, yo hoy en día se lo leo a mis hijos y me parece maravilloso. Es que la buena literatura infantil se disfruta y trasciende las banderas de las edades, sí. Sin duda. Pero bueno, hay que saber. De hecho, Roald Dahl escribe para adultos también. Escribía, bueno, ya murió. Escribía para adultos también, tiene narraciones extraordinarias. Mi tío Oswald, bueno, tiene varios libros que de hecho mi tío Oswald es bastante picante, tiene como unas escenas de sexo muy. ¿Sí? Así que bueno, eso no sé. Cambió de rubro. Se fue para el otro lado. Y después, bueno, como que enseguida apareció la escritura muy ligada a la lectura, porque me acuerdo cuando estaba en 4º o 5º grado y representamos una obra de teatro y la señorita me dijo, bueno, ¿querés escribir una mini obra de teatro? Ni recuerdo, era sobre un jardín, un hombre que la regaba la flor, una cosa recursi, pero no importa, era como empezar y que algo que yo había escrito estuviera representado por mis compañeros. Para mí era una locura. Y tenía mi cuadernito y escribía mis historias, que eran todas historias. Había una sobre una princesa que se rebelaba y se iba a vivir adentro de un basurero, tipo el Chavo del Ocho, haciendo esas primeras historias. Claro, cosas muy graciosas. Chespirito era una de tus influencias, claro. Se ve que sí. Claro. Así que bueno, sí, siempre estuvo muy ligado. Es como que cuando empecé a leer dije, bueno, yo quiero también poder crear mis propias historias. Obviamente no estaba a la altura, eso se construye con el tiempo, pero qué loco que uno ya tiene ese impulso creativo, ¿no? Es extraordinario porque casi no sabe leer y ya quiere escribir algo. Es increíble. Bueno, después ligado a eso, una de mis primeras lecturas fue el libro Mujercitas. Y bueno, la segunda de las hermanas era escritora, es un poco la que lleva adelante la narración. Y yo me acuerdo de haber leído ese libro por primera vez y decir, yo quiero ser como ella. Además, para mí era muy exótico el mundo de Mujercitas en particular, porque eran 4 hermanas y explora mucho la cuestión de lo femenino. Yo siempre tuve muchos amigos varones y tengo un hermano varón, entonces para mí como que era todo muy exótico en esa novela, el mundo de lo femenino, esta chica que era escritora pero que a la vez era súper marimacho, que se rebelaba contra todo lo que tenía que ver con lo que sus hermanas deseaban para sí, que bueno, más en esa época era bueno el matrimonio, los hijos, y eso era todo lo que podía aspirar, claro. Era Josephine March, es el personaje.
Y eso también me marcó mucho, como diciendo, bueno, yo quiero ser como ella. Después, pasamos de eso, como te pregunté recién, a tus primeros momentos de escritura, escribiste esa cosa infantil cuando eras chica. ¿Y cuándo, más o menos a partir de qué edad empezaste a ya elegir la literatura como posible oficio o como algo que querías hacer más profesionalmente? Fuiste a la universidad, ¿no? A la universidad de acá de letras. Sí, no creo que haya sido un momento puntual, sino que fueron como etapas que se fueron dando hasta que eso decantó, digamos. Sí, el hecho de haber elegido estudiar letras en la UNR, por supuesto que está marcando un camino, pero podría haberme dedicado a dar clases, no, digamos. Estudiar letras no necesariamente implica ser escritor, de hecho... sin duda. No sé si fue lo que más me influyó. Sí, por supuesto, me dio mucha lectura y poder analizar un texto, desmenuzarlo, entender por qué es bueno, por qué funciona. En ese sentido me sirvió muchísimo, pero no fue mi época de mayor producción para nada. De hecho, fue uno de los momentos en los que menos escribí fue cuando estaba estudiando, porque era mucha lectura, mucho análisis de exámenes. Pero cuando lo elegiste. Sí. ¿No tenías una intención de creías por lo menos en tu fantasía? Sí, por supuesto. Elementos que te iban a ayudar a escribir. Sí, por supuesto. Mejor, sí, también porque pensaba que era una carrera que le iba a disfrutar mucho. Creo que no sé si pensaba tanto más allá, pero sí. Claro. Después cuando la estudias te das cuenta que no es así. Es hermosa la carrera, pero no sé si te forma para ser escritor. No alienta a esa parte. Creo que no. Por lo menos esto es algo personal, quizás para otras personas sí. En mi caso no fue una época en la que me haya sentido productiva o creativa. Después, bueno, de la mano de Osvaldo Aguirre empecé a hacer colaboraciones en el suplemento Señales del diario La Capital y bueno, empecé haciendo reseñas literarias, entonces bueno, leía constantemente a escritores, sobre todo de la ciudad, que eso me fascinó porque conocía a muchos autores de acá, pude entrevistarlos, después empecé a cubrir ferias del libro o eventos. Bueno, y ahí, ¿podés nombrar algunos de ellos? Algunos que nombrarlos si querés. A los autores. Algunos de esos autores que. Y bueno, Marcelo Britos, Javier Núñez, Federico Ferrolliaro, hay tantos. Bueno. Vero Laurino, un montón. Sí, o sea, ya te estabas. Sí, sobre todo leer a autores rosarinos que no sé si hubiera llegado tan pronto a eso. Y bueno, ahí en La Capital por primera vez publiqué un relato en la contratapa. Durante el verano, como se estila mucho en los suplementos culturales, salían cuentos ponele de diciembre a marzo. Entonces, bueno, salió publicado un relato mío, se llamaba Correr, me acuerdo. Después, bueno, también publiqué poesía en una se llama Nueva Antología de Poetas Rosarinos. También publiqué mucha poesía en revistas. Que de hecho ahora ya no puedo escribir poesía, no me sale una poesía, imposible escribir una... No. Y tampoco cuento, o sea, ahora yo es como que ya pienso las historias en formato novela, lo que se me ocurren son textos de largo aliento, es re loco como una etapa en la que podía escribir poesía. ¿Por qué crees que ocurrió eso? No sé, pero sí encuentro un correlato entre la poesía y la infancia, o sea, en general casi todos los poemas que escribí tienen que ver con mi infancia o las infancias. Y no con otras cosas. No necesariamente porque sea un no autobiográfico, pero sí queda como anclado a ese momento vital, digamos. Y no sé, en este momento siento que me gusta entrar en una historia y saber que voy a acompañar a ese personaje durante un tiempo largo. Y esa es una sensación que antes no tenía. Ahora, lo demás es para un análisis, para un psicólogo, claro, porque quizás más adelante me vuelque a otro género y no pueda salir, ¿viste? Son como etapas que uno va teniendo. Quizás sentís que tenés mucho más para contar ahora. Puede ser, me siento más segura también de lo que tengo para decir. En un momento me pasaba eso, que tenía como mucho el impulso tenía muchas ganas de escribir, pero no escribía tanto porque sentía que todavía no tenía cosas para contar, como que no estaba lo suficientemente madura o no había experimentado lo suficiente de la vida como para que lo que yo dijera fuera valioso para otros. Y ahora ya me encuentro en otro momento, no porque crea que lo que tengo para decir es súper importante, pero sí creo que tiene un valor y que puede haber personas incluso que les ayude lo que yo estoy diciendo. Puede ser que tenga que ver con eso, sí. Quizás más adelante me vuelque al ensayo, que no sé qué género, la dramaturgia. Pero no sé, pero... La idea sería que cubras todo lo que quieras cubrir. Que no te limites, supongo, pero si vos sentís que el género que estás eligiendo es el que tenés que utilizar en un momento determinado, lo tenés.
Sí, es como que sale... Listo, no supongo, no te puedes forzar a... Sale natural, sí, no es algo ni siquiera que lo haya planeado, pero... Sin duda, sin duda. Igualmente siempre tuve como la ambición de poder escribir una novela, me parecía algo como... Y es como el gran trabajo, sí, ¿no? Es sí, el gran trabajo literario. Sí. Y el hecho de haber publicado Lo que no te conté y que haya tenido la repercusión que tuvo también me envalentonó para seguir escribiendo novela. Como, bueno, pude hacer esto, ahora vamos por más, vamos a redoblar la apuesta, tratar de hacer algo mejor, no sé, creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer como artistas en cualquier ámbito, ¿no? Como siempre tratar de seguir innovando, de buscarle la vuelta para mejorar, no quedarte con lo que ya sabes que te funciona y que, bueno, esto me sale bien, entonces vuelvo a escribir de esta manera, este personaje me funciona, este registro, no, bueno, vamos a ver qué otra cosa puedo hacer. Y es un riesgo también, pero es hermoso porque, bueno, te hace crecer. Pues estás escribiendo tu segunda novela, pero vamos a hablar de la primera. Vamos en orden. Sí, vamos ahí. Lo que no te conté. Editado por Casa Grande, para los que estén interesados en buscarla. Queremos que hables un poquitito de esa novela, sin spoilers, porque no queremos que la gente la lea, llegue a tu obra y la disfrute, pero hay unos cuantos temas muy interesantes. En principio yo, sin spoilear, diría que es una historia rosarina, profundamente en muchos elementos, una de las cosas que lo hace más interesante tal vez para los lectores de acá, y al mismo tiempo es una historia familiar, o sea, vos tiene varias dimensiones. Es una historia de un evento familiar, es una historia sobre un evento familiar muy intenso, traumático, muy traumático, un evento y una escritora que trata de hacer una especie de autoanálisis personal y familiar, donde confluyen elementos religiosos, familiares, psicoanalíticos, fantasías personales. Tocas un montón de elementos profundamente humanos y universales, tocas patologías familiares y al mismo tiempo un contexto de eventos profundamente rosarinos también. Y la verdad que me parece que está muy bien logrado, con un lenguaje simple, bello y que va al hueso todo el tiempo. Bueno, era un poco la idea, lo que más me interesaba era, bueno, por supuesto la historia que tenía para contar, pero que el lenguaje fuera sencillo, no me gustan los lenguajes pretenciosos. Es así que lo que decís me parece interesante porque le da frescura a la novela, hace que uno lo lea con mayor facilidad, que vayan pasando las páginas sin darte cuenta. Es lo que yo busco también cuando voy a leer algo. En general es el tipo, uno tiende a escribir lo que le gusta leer, ¿no? Me parece que es algo natural y igualmente ocurre con el género. Qué sé yo no podría escribir una novela de ciencia ficción porque no consumo el género, no es algo que me atraiga, me gusta el realismo y voy por ahí. Por supuesto. Y es también lo que encontré que me devolvieron los lectores en general como los mayores fuertes, las cosas fuertes de la novela era eso, qué realista, cómo me transportás a ese lugar, los olores, cómo jugás con los sentidos, cómo puedo ver las uñas pintadas de roja, o sea, como que me parece que en ese sentido no fui desencaminada en cuanto a lo que yo pensaba que podía hacer bien, es lo que después me devolvieron que estaba bien hecho. Y además las devoluciones de los lectores son fantásticas porque al escribir en un registro intimista, en primera persona, es como que de alguna manera habilita que después el que lo lea sienta que vos le estás haciendo una confidencia y vienen y te devuelven confidencias, que por supuesto uno se las guarda en la intimidad, pero me di cuenta de eso, de que abrió un camino de ida y vuelta. Bueno, a mí me pasó tal cosa muy similar a lo que le pasó a la narradora de tu novela, me pasó con un hermano, me pasó con un amigo, o sea, en distintas circunstancias, pero como que abrió ese juego que me encanta, digamos, me parece que... Y trasciende la literatura. Totalmente. Que está bueno, que está buenísimo, trasciende lo literario, tocas algo que es... hay dos cuestiones, hay un montón de puntos que señalé de tu novela, pero hay dos que, bueno, uno la salud mental, y después una parte donde hablas que vos te sentías dentro de tu familia como la recordadora. Eso me pareció tan maravilloso y tan profundamente de un escritor, y esa función de
de sostener en el tiempo un pasado, un recuerdo, que es un trabajo que hacen los escritores. Es que también es la angustia que le genera a uno como ser humano, más allá de ser escritor o no, el hecho de querer atesorar ciertos momentos o ciertas historias familiares, o no me quiero perder esto nunca. Y creo que escribir, como puede ser para vos hacer música y escribir la letra de una canción, o para alguien pintar un cuadro, que tiene que ver con eso también, con guardar para siempre algo que te pasó. Es una lucha contra la muerte. Totalmente. Sin duda. Sí. Es la lucha. Como contra... ser padre, bueno, también está como más o menos en la misma... Pero otro es biológico y esto es intelectual, cultural, es una lucha colectiva sin tregua contra el tiempo. Pero bueno, me pareció muy interesante porque que siempre está perdida, pero no importa, la luchamos perdida, igual. Está absolutamente perdida, se sabe, o sea, se sabe que el sol va a dejar de existir, imagínate una obra literaria, lamentablemente, pero igual uno lo hace. Eso habla de algo heroico en el ser humano. A mí me conmueve muchísimo. Es hermoso. Sí. Y bueno, está en tu obra ese impulso de sostener, de recordar un pasado familiar. Que a la vez es totalmente subjetivo y en un punto ficticio, porque bueno, algo que también aparece en mi novela y que me dicen muchos lectores es que uno se puede criar en una familia y cada miembro de esa familia del mismo evento va a tener un recuerdo totalmente diferente, porque tiene que estar tamizado por cómo es esa persona, cuáles fueron sus experiencias personales, cómo es su personalidad. Entonces yo estoy contando una historia familiar que si estuviera contada por el hermano de la narradora sería otra historia. Sería otra la madre, sería otro el padre, sería otra ella. Entonces eso también es interesante, ver cómo... eso está plasmado bastante claro en el libro, con algunas líneas. Pero es algo que me encuentro mucho. La otra vez una señora en un grupo de lectura que me invitaron me dijo dice, yo leía tu libro y sentía que era que estaba hablando con mi hermano, porque yo hablo con mi hermano y él me dice algo y me dice, yo vi otra película, como diciendo, era otra. Y bueno, muchas veces me pasó eso. Y digo, qué loco, ¿no? Algo que para uno es de esta forma y no hay posibilidades de que sea de otra, no es así. Eso muestra lo difícil que es hacer historia también, ¿no? Claro. Si dentro de una familia los eventos son leídos por dos hermanos de forma completamente distinta, que se puede esperar de historia colectiva, ¿no? Pero también cosas que me fascinan en general y de tu historia es la necesidad de recordar y de conservar hasta lo malo, hasta lo que no fue bueno, hasta lo que fue doloroso, ¿no? Que tengamos un poco hasta ese impulso de registrar una historia, de tratar de preservarla incluso en sus detalles. Trae algo de exorcizar también el dolor. No sé si es una necesidad de conservarlo, quizás sí en un punto hay algo también de masoquista, porque uno lo... No, pero no leo masoquismo. Pero tiene que ver, sí, ¿no? creo que cuando uno escribe y recuerda eventos traumáticos, puede ser muy liberador también y te saca como ese peso. Yo esta novela la trabajé en su gran parte en clínica de novela y en un grupo muy pequeño de gente de confianza, y lloraba un montón cuando hay que leer en voz alta los capítulos y es muy fuerte escucharse a uno, leer, digamos, escuchar tu propia voz. Es un autoanálisis total esta novela, ¿no? Sí, totalmente. Y fue muy duro, pero después es como que, bueno, ya está, ya lo lloré y podés seguir adelante. Así que, bueno, nada, sí. Hay cosas excesivamente rosalinas, como la parte donde decís cuántos gatitos harían falta para hacer 1 kilo de milanesas. Esa parte fabulosa. Sí, aparte para alivianar, como la historia es muy oscura y muy dramática, también traté de ponerle toques de humor, digamos, muy mínimos, pero me gusta conjugar ahí. Hay mi parte preferida, que no la vamos a spoilear, pero tiene que ver con una mascota. Sí. Esa es la parte que más dijeron que los hizo llorar a los lectores, por ejemplo, que no esperaba. Esa parte no solo es conmovedora y pero está muy bien escrita, o sea, muy bien escrita. Todo el libro está muy bien escrito, pero esa parte me parece realmente genial.
Y yo hasta dudaba de dejar ese capítulo, ¿no? Es como que tenía mis dudas con eso. Es uno de los grandes momentos de amor de la familia, me parece a mí. Sí. De unión, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es como el corazón de era... unión total. Exactamente Bueno, así. creo que usé esas exactas palabras para algo de corazón, me acuerdo que había en... La cita la tengo acá, pero bueno, vamos a dejar que la Vamos gente a dejar que cuente la novela y que la descubra. También está bueno ese elemento de sorpresa, ¿no? Algunas cosas que no esperaba que se destacaran lo hicieron y está bueno eso, porque al dedicar tanto tiempo a escribir algo uno pierde mucha objetividad con respecto a ciertos pasajes. También eso, empezás a dudar de todo, ¿viste? Yo antes de mandársela al editor era como, bueno, no la corrijo más porque de tanto corregir y recorregir, para ver, el proceso de corrección es casi como, me lleva tanto tiempo como escribir un libro, ¿no? Y bastante más aburrido. Pero llega un momento que hay que también darle... No, a mí me gusta, vos sabés que aprendí a que me guste. Al principio no me gustaba, pero aprendí también a que es una forma de mejorar el texto, y además otra cosa que me empezó a pasar con el proceso de corrección y que me está pasando ahora con la novela que estoy escribiendo sobre todo, es que digamos, cuando hablamos de corrección no estamos hablando necesariamente de cuestiones gramaticales, de puntos y comas, sino también de agregar texto, de recortar texto, de todo. Empecé a entender que empiezo a refinar la historia a medida que la voy corrigiendo y le voy encontrando cada vez más como si fuera que la estoy desenterrando de alguna manera, y cada vez la voy encontrando más nítida y en el momento están todos los huesitos así bien dispuestos. Y es un proceso hermoso. Un proceso más de eliminar que de... También a veces agrego, ¿Sí? Pero sí, sobre todo de eliminar, porque yo tiendo a escribir mucho. Entonces, claro, viste, si no te queda una novela de Cuéntame tu vida, volumen 15. La guerra y la paz. Claro. Sí, además hay cosas que uno sabe, ay, qué lindo que me quedó esto. Sí, pero vos sabés dentro tuyo que eso no va, que no suma la historia, no agrega tensión, no hace avanzar la trama, digamos. Si no sucede ninguna de todas esas cosas, bueno, esa parte no va, digamos. Uno sabe qué es lo que tiene que estar y qué no. Ahora después cuesta mucho eliminar algo. Primero porque a veces te llevó, qué sé yo, semanas escribir ese capítulo y vos decís, ahora lo tengo que sacar. Pero bueno, hay que hacerlo, y además eso se saca y después puede llegar a servir más adelante para otro proyecto. Nunca hay que mandarlo a la papelera así. De una. Siempre hay tantos escritores que cuentan haber incendiado novelas enteras. Me muero. Novelas enteras. Y estaba Sábato en un programa español contando la cantidad de novelas o sea, como que quemó el 80% de lo que escribió. Y uno dice, qué duro, ¿no? O sea, porque uno sabe el tiempo. Y ese 80% le tomó el mismo tiempo que el 20% que quedó, seguramente. Claro. O más. O sea que sí. Es una decisión muy drástica quemarlo, muy simbólico también, ¿no? Totalmente. Pero bueno, qué sé yo. Tal vez sea para bien. No sé. Siempre es una fantasía, sobre todo los grandes escritores, y che, pero capaz que está bueno algo. Es difícil desprenderse de... Bueno, yo tuve un intento entre lo que no te conté y lo que estoy escribiendo ahora, de empezar a escribir algo que... Bueno, ahí me di cuenta también de que no hay que forzar ciertas cuestiones. Fui a una feria medieval, que es un ambiente maravilloso, yo no lo había conocido antes, todas personas disfrazadas, representando papeles y bueno, la escenografía, o sea, vos te metes ahí, viajas a otro tiempo, es una cosa hermosa. Y cuando estaba ahí, yo dije, tengo que escribir una novela sobre una feria medieval, no puedo desaprovechar esta experiencia. Además me pasaron cosas muy graciosas en el medio, y donde terminaba el predio de la feria había como un campo abierto así lleno de árboles que estaba medio oscuro porque ya era atardecer. Yo digo, acá tiene que morir alguien, esta cosa de alegría colectiva, no lo tengo que... Ya tenía todo planeado, bueno, la empiezo a escribir, pero en mi cabeza todo el tiempo era porque yo tengo que aprovechar esta experiencia de la feria medieval, que por algo... Un poco forzado. Llegué hasta el capítulo 5 y me di cuenta de que no podía seguir, o sea, me encantaba, de hecho me gusta todavía, la tengo ahí, dice novela feria medieval y quedó ahí archivada pero me di cuenta de que un poco lo que hablamos antes, no tenía nada que decir en realidad. Quería usar eso. Me parecía interesante como premisa, pero después no te involucraste en el punto de poder. Entonces también hay que, cuando uno elige escribir una historia, hay que ver todo, ¿no? Hay que ver qué es lo que esa historia tiene para ofrecer, más allá de que, bueno, yo tengo mucho esa cosa de que vivo ciertas experiencias y digo, tengo que escribir sobre esto, y a veces no se puede, o el resultado no es bueno. Entonces, bueno,
pienso que quizás en algún momento esta novela de la Feria Medieval, algo de lo que escribí me pueda servir para otra cosa, tengo la esperanza. Para incorporarla. Pero no, de hecho me costó dejarla porque pasaba semanas y no escribía, en un momento dije, bueno, basta, esto no va a ningún lado. Y aparte es un trabajo tan titánico, una novela, que si lo que queremos contar no nos moviliza profundísimamente durante, no sé, 6 meses, uno no puede contarlo, ¿no? Tiene que es ver un trabajo que si no tiene un motor libidinal muy intenso no se puede hacer. Totalmente. Y una historia que te implique totalmente como la que contaba vos en este libro, o sea, esa historia que no podías no contarla. Sí, ¿no? y también entro como en un estado medio de obsesión cuando estoy escribiendo algo como que estoy todo el tiempo pensando en eso y cómo mejorarlo y cómo por ahí saber lo que uno quiere decir, pero cuál es el mejor modo de decirlo o de decirlo de todos los modos posibles, decir lo mismo. Es hermoso ese estado, a mí me encanta. O sea, para las personas que están a mi alrededor no es muy agradable porque estoy generalmente evadida de la realidad. No importa. No estoy muy conectada con el aquí ahora. Si usted no importa. Estoy escribiendo. Si usted se aburre. No, pero bueno, se me quema la comida. Claro. Un poco adelante con su vida sin mí. No, pero eso no. Si no tuviera un doble y pudiera dedicarse a escribir todo el día. Pero bueno, la vida siempre está interfiriendo con la escritura y hay que defender el espacio de escritura. Contame un poquito sobre la última novela que estás escribiendo, lo que tengas ganas de contar. Bueno, en realidad ya está en los estratos finales, pero me faltan algunas cuestiones por resolver. Es una novela que también transcurre en Rosario, transcurre en la zona sur, o sea, está situada en una zona similar. Los personajes son distintos. De hecho, me estoy planteando hacer una segunda parte porque me parece que, sobre todo me pasa que el personaje principal, le veo mucho lo que va a suceder y me parece que da para una historia más. De hecho, ya la estoy craneando. Mucha proyección, le ves proyección. Sí. Y bueno, es una historia también familiar que tiene que ver con las adicciones. Mucho no quiero contar porque si no es como que entro mucho en el meollo de la historia. Pero bueno, lo importante es que transcurre en el barrio. ¿Pero tiene algunas conexiones con la anterior o no necesariamente? Tiene una conexión en el sentido de que trata de las relaciones familiares, también tiene que ver con las relaciones amorosas, con los duelos. Pero bueno, los personajes son muy distintos y de hecho fue algo intencional porque bueno, uno cuando escribe una novela, creo que una de las búsquedas que hace al seguir es tratar de no repetirse y eso fue algo que lo tenía como muy claro. Si bien todos los autores tenemos 3 o 4 temas que son los que nos interesan siempre y volvemos a ellos. Creo que sí, ¿no? Como que siempre tendemos a... que son las cosas que nos preocupan en la vida real. Sí traté de buscar sobre todo la variedad en los personajes, en los oficios de los personajes, en los espacios que ocupan, en sus personalidades. Bueno, es muy diferente, pero tenía muchas ganas de seguir explorando el barrio y estoy contenta, pero bueno, todavía me queda trabajo por hacer algo, así que bueno, ya va a haber novedades. Buenísimo. Bueno, la estaremos esperando. No, muchas gracias. Quiero agradecerte por haber venido, por haber contado un poco tu recorrido, hablar a tu obra. Y bueno, sí, por último, ¿dónde se puede conseguir lo que no te conté? Contame. Bueno, la novela se puede conseguir a través de la página web de Casagrande, ahí está, pronto va a estar también en formato digital, por ahora solamente en físico, y después en las librerías de Rosario están casi todas, así que bueno, ahí lo pueden encontrar, y bueno, si alguien lo lee me encantaría saber las opiniones al respecto. Buenísimo, genial. Lo que no te conté, escritora rosarina, Julieta Tonelo. Y a ustedes, gracias por escucharnos y seguirnos una vez más y hasta la próxima.